vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en Génesis capítulo 44. Y voy a leer aquí desde el verso 1 al verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Gloria al Señor. Seguimos estudiando la vida de este hombre llamado José, y aquí en estos textos donde he leído, pues podemos ver cómo Dios había bendecido a José. Ya no era aquel muchacho esclavo, no era un sirviente allí, por todo lo que decimos esto, por lo que le tocó vivir a José estando allí en la condición de esclavo. Fue traicionado por sus hermanos. Cuántas lágrimas quizás derramó José, pero aquí en este versículo podemos ver que ya José tenía hasta mayordomo. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Ya había llegado el tiempo de Dios para él. Él se había mantenido fiel, había sido un hombre íntegro en todos sus asuntos, y Dios cumplió su palabra. Dios dice que Él honra a los que le honran. Y dice aquí que José envió a su mayordomo, gloria al Señor, y les dijo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Aquí vemos la estrategia que estaba usando José para descubrir el corazón de sus hermanos. Él todo esto que estaba haciendo no lo estaba haciendo con la intención de destruirlos o de avergonzarlos, sino para conocer cuál era el corazón de sus hermanos. José había tenido una mala experiencia con ellos allí en la casa de su padre. Había visto el rencor, la envidia, la maldad con la cual le habían tratado a él, a tal punto que lo vendieron. Y ahora aquí él quería presentarse a sus hermanos, pero antes él quería conocer, saber cómo eran, qué habían aprendido, si seguían siendo las mismas personas malas, envidiosas, y por eso él usa esta estrategia. Dios le da la sabiduría a José, y dice allí que envió a su mayordomo a que le metiera allí alimentos en sus costales, que le llenara lo más que pudieran ellos llevar, pero que también pusiera allí el dinero de cada uno de ellos en la boca de sus costales, porque José ciertamente quería bendecir a sus hermanos. Qué bonito es que nosotros no guardemos rencor en el corazón, y que cuando tengamos la oportunidad de bendecir quizás a aquella persona que nos ha hecho daño, aún sabiéndolo nosotros, podamos nosotros dar de lo que nosotros tenemos dentro del corazón, podamos compartir, podamos hacerle saber a esa persona que en nosotros no hay rencor. Gloria al Señor. Y dice allí que estos hombres fueron despedidos en la mañana. Ellos se fueron, me imagino, contentos. Ya hoy hemos pasado la prueba, ya llevamos a nuestro hermano Simeón, lo hemos rescatado, y llevamos también a Benjamín, llevamos alimento a nuestra casa. Iban victoriosos, pero resulta que José continúa allí con su estrategia, porque él quería allí tener a su hermano Benjamín, también su único hermano de madre y padre. Y dice allí que habiendo ellos salido de la ciudad, de la cual aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Esto era una situación tremenda para estos hermanos. Ellos iban victoriosos, pero resulta
que se les iba a decir una cosa, se les iba a comunicar esta noticia, ya les iba a cambiar el semblante. Más adelante vamos a ver cuál va a ser la reacción de ellos. Muchas veces nosotros también estamos cantando victoria y resulta que se nos sorprende con una noticia tremenda y terrible, pero en todas estas cosas nosotros podemos confiar en Dios. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor no nos deja avergonzados, el Señor nos ayuda, Él nos levanta. Y cuando nosotros pues queremos conocer quizás el corazón de alguna persona, cuando nosotros queremos saber si Dios está de acuerdo con alguna decisión que nosotros vamos a tomar, podemos consultar a Dios. Dios responde, Dios habla. Vemos aquí que Dios le dio la sabiduría a José. Él le manda a decir a sus hermanos que esta copa era la que él usaba para adivinar, pero ciertamente sabemos que José no era un brujo, no era un adivino, simplemente era también parte de su estrategia para que ellos no descubriesen que él era José. Él se hacía pasar por un egipcio y ellos tenían estas costumbres, pero que Dios nos ayude a nosotros para que nosotros alcancemos el favor de Dios en todo lo que nosotros emprendamos. José obtuvo la sabiduría para discernir los sueños del faraón, tuvo la sabiduría para usar esta estrategia con sus hermanos. Así cada uno de nosotros, no tengas temor, no tengas miedo. Si hay algo que necesitas conocer, pídele al Señor. Él conoce el futuro, Él conoce todas las cosas y Él te va a dar la dirección necesaria para que tú obtengas la victoria, siempre y cuando tú te mantengas allí como José, íntegro delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas en este día. Gloria al Señor. El verso 10 al verso 10, del 6 al 10 dicen de la siguiente manera: Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él les dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare, sea mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Bueno, vemos aquí que había una aparente victoria de parte de los hijos de Jacob. Yo me imagino que ellos salieron del lugar donde estaban estos graneros, quizás donde estaba la provisión, estos centros de acopio, y salieron gozosos, contentos. Bueno, llevamos grano, llevamos trigo, llevamos todo, traemos a Simeón, y a Benjamín nada le pasó de lo que nuestro padre temía. Pero qué pronto y qué rápido se acaba la felicidad de las personas. Muchas veces cuando nosotros pensamos que tenemos la victoria, que tenemos todo a nuestro alcance, a pedir de boca, bueno, suceden cosas que vienen a nuestras vidas para quizás perfeccionarnos, quizás para que nosotros también seamos probados. Y dice la palabra aquí que José había ya indagado, había tramado todo esto de poner en el costal de Benjamín esta copa. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando este mayordomo que tenía José los alcanzó, les dijo estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué hiciste esto? Le mostró pues que habían hurtado la copa de su señor. Y ellos en defensa respondieron: nunca tal hagan tu siervo. Ellos sabían, estaban defendiendo su inocencia, sabían pues que ninguno de ellos tenía esta mala costumbre, ninguno de ellos había hurtado
en ningún momento, y le dan como testimonio y le dicen, mira, nosotros somos personas honradas, el dinero que estaba en los costales los volvimos a traer desde tierra de Canaán. Nosotros somos personas honradas, somos personas sinceras y no andamos en estas cosas. Y ellos le dijeron, ¿cómo habíamos de hurtar también de la casa de nuestro Señor plata u oro? No tenían estas costumbres, hermano. Y ellos siguen allí defendiendo su inocencia y dice, aquel a quien el Señor se encontrase la copa en el costal de tal persona, que muera y nosotros seremos sus siervos. O sea, tenían, hermano, confianza el uno al otro de que eran personas honestas, de que eran personas sinceras. Y esta defensa involucraba a todos y decía, bueno, si el que lo tenga, pues que muera y nosotros seremos esclavos y esclavas también, siervos suyos. Pero vemos aquí que la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos de pensar de nosotros con cordura. La Biblia dice en el libro de Romanos que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Nosotros tenemos que medir nuestras palabras, no debemos de irnos apresuradamente en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos, de nuestras vistas, y podemos ver que ellos allí quizás no revisaron, porque según lo que he estudiado, lo que he leído, dice que esta copa no era algo pequeño, que era quizás un tazón grande donde ellos ponían agua, y según las costumbres egipcias, allí en esas tazas en esas copas echaban agua, echaban oro y plata, y según ellos, allí era donde ellos adivinaban estas situaciones. Y ellos quizás no revisaron bien sus costales, sus sacos donde llevaban todo esto. Y dice ahí la palabra del Señor que aun cuando ellos tuvieron esta defensa y pusieron pues su propia sentencia, este mayordomo le dijo, bueno, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. La Biblia dice que Dios no toma por inocente al culpable. Aquí este siervo tomando pues una justicia eficaz, dijo, bueno, en el que se encuentre la copa, ese será mi siervo y ustedes saldrán sin culpa. Hay que juzgar con justo juicio. La Biblia dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Hay momentos en nuestras vidas que nos toca juzgar, que nos toca dar veredicto, que nos toca, hermano, utilizar la justicia y que nosotros seamos justos. Este mayordomo, aunque no era creyente, estaba tratando con justicia y decía, bueno, en el cual se encuentre la copa, sea mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ayúdenos el Señor para que nosotros seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Bendiciones. Vamos a continuar en el versículo 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Bueno, estamos viendo aquí ya
más avanzado lo que José había tramado, ¿verdad? Con respecto a sus hermanos. Él estaba viviendo una situación, yo digo, como un poco, no difícil, pero sino de sentimientos encontrados, ¿verdad? Al conocer desde el principio a sus hermanos, luego cuando ve a Benjamín, y bueno, le toca enviar a sus hermanos, pero él quería hacer algo para retenerlos. Tal vez para él no era fácil darse a conocer a sus hermanos, dándole a entender que él era José, el que ellos habían vendido. Sin embargo, bueno, hizo esta estrategia que ya nuestros hermanos han hablado, y les tocó a los hermanos regresar nuevamente a José. Cuando el amo de José, el mayordomo, estaba allá, pues dice que ellos echaron todos sus costados, porque como decía nuestro hermano Fran, ¿verdad?, ellos no estaban acostumbrados a robar, no les habían enseñado esas cosas, y querían demostrarles que ellos no habían agarrado la copa de su Señor. Y la sorpresa de ellos es cuando ven que en el costal de Benjamín aparece esa copa, y dice que lloraron, rasgaron sus vestidos, ¿verdad? Porque entendían que su padre amaba mucho a este muchacho, ¿verdad? Su padre les ordenó encarecidamente que no podían regresar sin Benjamín. Y ellos pues ya sabían lo que iba a pasar si no regresaban con Benjamín a su padre. Sabían todo el dolor que iba a vivir su padre, porque durante años ellos vieron cómo su padre sufrió por la supuesta muerte de José, y no querían tal vez volver a enfrentar esto. Sin embargo, bueno, decidieron todos regresar, aunque el mayordomo decía que solamente iba a quedar como esclavo el que tuviera la copa. Bueno, ellos sabían la responsabilidad que tenían con Benjamín y decidieron regresar nuevamente a Egipto con su hermano menor, no dejándolo solo. Y vemos aquí, bueno, la situación cuando se presentan ante José, y bueno, vuelven a postrarse delante de él, y José le dice que por qué se habían llevado esto, que si ellos no sabían que él sabía adivinar. Pero todo esto venía de parte del Señor. Una de las cosas era que José ya había entendido todo su proceso en Egipto, ¿verdad? Porque si él no hubiese entendido su proceso en Egipto, tal vez hubiese actuado con ira, con venganza. Pero sin embargo, podemos ver aquí que la actitud de José era otra, ¿verdad? Su intención no era hacerle daño a sus hermanos, sino que él quería conocer qué había en el corazón de ellos, y realmente durante todos estos años que él estuvo alejado de ellos habían cambiado, habían recapacitado. Y al parecer sí había sido así, porque ellos no dejaron a Benjamín solo, sino que regresaron con Benjamín. Entonces Dios hoy nos enseña que en medio de los procesos que podamos tener, y cuando nos toque enfrentarnos nuevamente con esas personas que nos lastimaron, si nosotros realmente hemos madurado en el Señor, hemos entendido que aquello que nos ha causado daño ha sido para nuestro beneficio, bien sea espiritual o para hacernos entender más de las cosas del Señor, nosotros no debemos actuar en represalia contra las personas. Debemos entender que Dios dice en su palabra que mía es la venganza, que no nos debemos vengar nosotros mismos, sino que Dios se encarga de nuestras situaciones. Yo sé que como humanos o también como hijos de Dios, a veces es difícil dejar las cosas en las manos del Señor, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, cuando nos sumergimos en su presencia, entendemos que todo tiene un plan en nuestras vidas. Si nosotros nos estamos conduciendo correctamente como Dios nos demanda y suceden cosas tristes para con nosotros, entendemos que aún los momentos difíciles son para bendición en nuestras vidas, que en el momento no lo podemos entender, pero luego cuando va avanzando el tiempo, va avanzando la situación, entendemos que Dios está en el asunto. Aquí podemos ver que José ya había entendido que todos esos años que había él sufrido en la cárcel, por las mentiras de la esposa de Faraón y cualquier otra circunstancia, la tristeza de estar lejos de su padre, él pudo entender ya con los años, y en ese momento que Dios lo había hecho para bien, porque más adelante, bueno, vamos a entender que él se da a revelar y entiende que todo lo había causado el Señor y no había sido ellos. Y bueno, aquí estaban ellos frente a su hermano, y nuevamente se estaba cumpliendo este sueño que José había tenido muchos años atrás, cuando veía que bueno, que en los sueños que sus hermanos se postraban ante él, y aquí bueno, se estaba cumpliendo nuevamente este sueño cuando sus hermanos se postraron ante él, y bueno, y en este caso era pidiendo misericordia por Benjamín. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a nosotros
a tener misericordia, a entender los propósitos de Dios en nuestras vidas y entender que todo lo que nos sucede a nosotros es para bien, sea bueno o sea malo. Lo importante, como dice la palabra del Señor, que nada nos separe del amor del Señor, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni peste, ni cualquier otra cosa que se nos presente en este mundo nos separe del amor del Señor, sino que podamos mantenernos firmes y entendiendo que nosotros estamos de paz en esta tierra. Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, sino al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 16 y 17. Dice: entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Bueno, vemos aquí cómo Judá, ¿no? Toma, como quien dice, la responsabilidad, ¿no? Y se presenta ante José y habla por sus hermanos, ¿no? Él se había hecho responsable de Benjamín ante su padre. Le había dicho que cualquier cosa que le aconteciera a Benjamín, él era el responsable. Entonces él se sentía responsable de Benjamín. Y algo que me llama la atención es que él no se justificó. Él no dijo: no, mi Señor, esto es una confusión, nosotros no lo hicimos, o fue Benjamín, pero los demás no tenemos nada que ver. No, él en ningún momento se justificó ante José. Al contrario, dijo, o sea, como que, ¿qué hablaremos o qué diremos, no? O sea, ellos habían entendido que esto que les estaba aconteciendo era una disciplina de parte del Señor por lo que habían hecho años atrás con su hermano. Y ellos pensaban y decían que todavía ellos estaban, como quien dice, llevando las consecuencias de ese error que cometieron ellos en el pasado. Y así mismo pasa con nosotros cuando nosotros cometemos errores. Muchas veces esos errores acarrean consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son para toda la vida. Y otras, bueno, llevan años en recuperarse, ¿verdad? Y ellos pensaban que el Señor les estaba reprendiendo, ¿no? Por lo que habían hecho en ese tiempo, ¿no? Y dicen que Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá pensó, o sea, no podemos devolvernos sin Benjamín. O sea, él pensaba en su padre, Judá pensaba en su padre, en qué sentiría su padre al enterarse que Benjamín no regresaría con ellos. Y entonces diría Judá, bueno, si se queda Benjamín nos quedamos todos, no podemos llegar sin Benjamín a casa. Entonces él dijo que bueno, que eran sus siervos, o sea, que todos iban a pagar, ¿no? por eso que había pasado, aunque Judá sabía en su corazón que ellos no habían hecho eso, ¿verdad? Pero aquí José estaba probando el corazón de sus hermanos, ¿no? Si realmente estaban arrepentidos y si realmente habían cambiado. Y José se estaba dando cuenta que sí, que realmente sus hermanos, a pesar del error que cometieron, a pesar de lo que le hicieron años atrás, estaban arrepentidos, ¿no? Y José pudo ver, ¿no? Cómo ellos abogaban por su hermano Benjamín, ¿verdad? Que era el hermano pequeño y era el hermano, como quien dice, al que su padre pues más cuidaba, ¿no? Y más amaba, si se puede decir, ¿no? Y bueno, vemos aquí cómo el Señor muchas veces también trata con nosotros, nos prueba. El Señor prueba nuestro corazón también.
de qué estamos hechos, si realmente hemos cambiado, ¿no? Aquí José estaba probando el corazón de sus hermanos, pero así como José probaba el corazón de sus hermanos, asimismo el Señor prueba el corazón de nosotros. Y nosotros debemos arrepentirnos por esos errores que cometimos en el pasado. Y como quien dice, cuando llegamos a Cristo, la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aunque los hermanos de José habían cometido un error en el pasado, ellos estaban arrepentidos, pero aún así las consecuencias seguían allí. Entonces, asimismo, muchas veces las consecuencias nos van a seguir, ¿no? Pero el Señor está con nosotros. Y asimismo, bueno, más adelante vemos cómo esta historia termina feliz a pesar de todo lo que aconteció, ¿no? A pesar del sufrimiento que tuvo José allí en Egipto, pero el Señor lo bendijo, el Señor lo honró en ese lugar. Y fue de bendición José aún para su familia, aún para su padre, aún para sus hermanos. Y bueno, José no tenía un corazón rencoroso. José, en medio de todo, él amaba a sus hermanos. Él amaba a sus hermanos, pero quería darles una lección. Quería probarlos, a ver si realmente sus hermanos habían cambiado. Y vemos que sí, que realmente sus hermanos cambiaron, aunque cometieron ese error en el pasado, aunque vendieron a su hermano en el pasado, pero ellos estaban arrepentidos y reconocían que el Señor les estaba probando, el Señor les estaba disciplinando. Y por eso no se justificaron ante José. Por eso no dijeron, no, José, no, eso es eso es mentira, yo no me robé nada o yo no me llevé nada, no. Ellos reconocieron y se quedaron callados a pesar de que no tenían culpa, pero reconocían que esa disciplina venía de parte del Señor. Y asimismo que nosotros podamos reconocer cuando el Señor nos está disciplinando y que podamos arrepentirnos de esos errores que cometimos en el pasado y que podamos seguir adelante con Cristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo sobreabunde de una manera maravillosa en su vida. Bueno, continuamos aquí, mis amados, en Génesis capítulo 44, versos 18 al 22, y dice de la siguiente manera: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo: traérmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Qué maravillosa intercesión, vamos a decirlo así, de parte de Judá, ¿verdad? A favor de Benjamín, bendito sea el Señor, o a favor de esa situación, ¿verdad? Difícil, o vamos a decir por un momento amarga para esta familia, bendito sea el Señor. Como venían hablando nuestros hermanos acerca, ¿verdad?, de la situación, que bueno, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y como dijo allí nuestra hermana Angélica, de pronto, ¿verdad?, José probó el corazón de sus hermanos para ver si era ese mismo corazón que había, ¿verdad?, o tenían en aquel momento cuando lo vendieron. Prácticamente o aproximadamente más de una década había pasado, bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos que en el asunto, en medio de la situación difícil, ¿verdad?, en esos asuntos difíciles está la mano del Señor. Por eso a veces es importante, y como dice allí la palabra, que examinemos nuestros corazones y no nos dejemos, hermano, llevar, ¿verdad?, por comentarios, por cosas, porque a veces recibimos cosas y almacenamos allí, pasamos tiempo y tiempo con ellos, y eso es lo que nos hace de pronto, ¿verdad?, de fluir en las cosas del Señor. Pero vemos que José estaba allí, claro, ¿verdad?, como humano, le dolió
pero era su familia, eran sus hermanos. Pero vemos allí la responsabilidad que se toma Judá, aunque Judá no era el principal, vamos a decir, era el primogénito, ¿verdad? Pero estaba allí abogando a favor de su padre, sabiendo y conociendo ese dolor que atravesó cuando supuestamente había perdido, ¿verdad?, a su hijo José. Pero todo tiene un propósito, mis amados. Sabemos, ¿verdad?, de que de esta misma tribu de Judá salió nuestro Salvador, nuestro Libertador, que hoy día es nuestro intercesor. Está allí, dice la palabra del Señor, a la diestra del Todopoderoso. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo unas palabras en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tienes padre o madre? Allí, ¿verdad?, muy sabiamente, hermano, Judá intervino, bendito sea el Señor. Dice que se le acercó y no le habló, sino que le dijo: oye, quiero hablar allí al oído, hermano. No sé, uno humanamente, ¿verdad?, cuando le dicen palabras así, calladito, hermano, uno como que se quebrante. Y sabiendo José que eran sus hermanos, hermano, me imagino allí la condición de José internamente, ¿verdad? Sabiendo de repente, oye, que eran sus hermanos y estaban hablando con la verdad, pero era un propósito allí de José para probar el corazón de sus hermanos, bendito sea el Señor. Pero vemos, ¿verdad?, que Judas entró suavemente, hermano. Nosotros, ¿verdad?, en la oración, hermano, nosotros en la intercesión, a veces es necesario que nos humillemos, hermano, que reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas. Señor, heme aquí estoy. ¿Para qué, hermano? Para ver la bendición del Señor. Hay mucha gente altiva que de repente Dios lo está honrando, lo está bendiciendo en este tiempo, hermano, y de humillarse lo que hacen es crecerse, hermano. No, hermano, hagamos como este hombre Judá. Calladito le entró allí a José. No vamos a decir que lo convenció, pero fue una manera muy especial para convencer y transformar el corazón de José. Y nosotros respondimos: mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació de su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo: traérmelo y pondré mis ojos sobre él. Cumplieron, ¿verdad? Fueron allí, compraron, ¿verdad?, en el primer viaje, retornaron a casa y hablaron allí a Jacob. Conocemos la historia, ¿verdad?, que Jacob por un momento no quiso, hermano, pero por la misma situación, por la hambruna, hermano, que había allí, permitió. Y bueno, se hicieron responsables, hermano. Y entre esos Judá, bendito sea el Señor, porque estaba Simeón allí en casa vamos a decir, de José, porque era un trueque que habían hecho. Tráigame al joven. Bueno, se va a quedar un momento con nosotros aquí hasta que usted traigan al joven Benjamín, bendito sea el Señor. Y bueno, hermano, allí le cuenta, ¿verdad?, la situación Judá, perdón, a José. Y le dijo: bueno, hicimos este trueque, aquí está el compromiso. Dice el 23: y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro, hermano. Qué palabra, ¿verdad?, un poco dura y fuerte, bendito sea el Señor, pero era el propósito del Señor. Hay momentos, ¿verdad?, donde de repente nuestra situación se amarga, se pone difícil, bendito sea el Señor, pero hagamos, hermano, como este hombre. Vamos a interceder, vamos a orar, vamos a traer nuestras cargas al Señor y recibiremos, ¿verdad?, de ese bálsamo. Dios conoce todo, hermano, Dios conoce nuestro corazón, pero a veces es necesario manifestar lo que está en nuestras vidas. Hay áreas de nuestras vidas que es necesario que nosotros la entreguemos en las manos del Señor para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Hay gente que se endurece de pronto por el conocimiento, por el tiempo, hermano, pero seamos muy sumisos. Si hemos recibido del Señor, seamos un poquito sumisos, ¿verdad?, y demos el brazo a torcer para que el Señor obre. Judá allí intervino con palabras de Dios, vamos, y con palabras de sabiduría, hablando y retractándose las palabras que había dicho José, y cumplieron y estaban esperando la respuesta de José. Y más adelante vamos a ver la historia, bendito sea el Señor, cómo Dios obra, hermano, cuando dice la palabra: si nos humillamos, el Señor nos exaltará. Todo tiene su tiempo, mis amados. Es tiempo que oremos, es tiempo que intercedamos a la presencia del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos la intercesión de Judá aquí en el versículo 23 al 29. Dice así en el nombre del Señor: y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor.
Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, ya nuestros hermanos nos han venido hablando, ¿verdad?, de lo que es esta intercesión de Judá, que realmente es conmovedora. Es conmovedora porque podemos ver en ella una sinceridad. Judá fue muy sincero en este momento. Habló literalmente lo que había sucedido sin añadirle, sin quitarle, tal cual. Y yo pienso que esto es muy importante cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, amados hermanos, la sinceridad. No importa qué tan mentirosos fuimos en el pasado. No importa qué tantos errores nosotros cometimos en el pasado. Nosotros tenemos un Dios de segundas oportunidades y de terceras y cuartas y muchas más. Por ejemplo, yo puedo decir que no creo que más de 2 y 3 y 4 y 5 me ha dado el Señor. Entonces Dios nos da oportunidades. Y esta fue la oportunidad allí de Judá de resarcirse delante de José sin saber que era su hermano, pero abriendo su corazón y diciéndole tal cual las cosas habían pasado. Esto pudo dar a entender a José realmente cómo sus hermanos habían cambiado. Ya no eran mentirosos, ya no eran malos, ya no tenían ese corazón. Al contrario, pudo darse cuenta que estos hermanos habían cambiado tanto que ahora, fíjate, Judá se había puesto por fiador por su hermano delante de su padre para poder hacer que su padre lo dejara ir. Y esto nos habla también un poquito, ¿no? Recordemos que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y el Señor también se puso allí delante del Padre como intercesor, y está como intercesor delante del Padre por nosotros, ¿sí? Y qué lindo cuando en nuestra vida es estimada por otra persona, por un hermano, ¿verdad? Entonces, también puedo ver aquí en Judá, ¿no? Intercediendo allí a favor y poniéndose él, porque eso fue lo que él le dijo al papá: mira, si yo no, si yo, mi vida, ¿no? Voy a poner, él estaba dispuesto a cambiar, si tenía que quedarse Benjamín preso, no, que lo metieran preso a él. Es decir, que lo que le pudiera pasar a Benjamín, Judá estaba dispuesto a que le pasara a él. Y sabe que Jesucristo se expuso allí en aquella cruz para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Él se puso allí por nosotros delante del Padre Celestial. Qué lindo, amados hermanos, es cuando hay un intercesor. Y yo quiero animar con esto también a los intercesores y a mis hermanos en Cristo, a que nosotros también podamos tener ese corazón, hermano, de tener ese sentimiento. Fíjate que Judá hizo todo esto porque ellos no querían ver sufrir a su padre. Ellos sabían cuánto amaba a Benjamín y no querían causarle dolor. Y si ahora Benjamín era dejado allí en Egipto, eso era terrible para el padre, podía morir de la tristeza. Y estos hermanos no querían que esto sucediera. Ya habían madurado, habían entendido, habían aceptado todo esto como una disciplina de parte de Dios, habían reconocido ya su pecado. Y fíjense, a través de este discurso también pudo darse cuenta José cuál fue el argumento que ellos le habían dado al padre, de manera que el padre imaginaba que él había sido despedazado. Tremendo, ¿verdad? Allí se dio cuenta cuál fue en realidad, porque hasta ahora no lo sabía. No sabía exactamente, pero ahora se está dando cuenta que fue lo que pasó, cuál fue la versión que estos hermanos llevaron al padre. Entonces, amados hermanos, así como Judá estuvo dispuesto allí y se metió, vamos a decir, como intercesor
así nosotros intercedamos los unos por los otros, mi hermano. Cuando tú veas a tu hermano en una dificultad, cuando tú veas a tu hermano en una situación difícil y tú puedas hacer algo, hazlo. ¿Y cómo no vamos a poder interceder delante de nuestro Dios? Podemos, amados hermanos, todos, de hecho, hemos sido llamados porque el Señor nos manda que oremos los unos por los otros, ¿sí? Entonces es importante, a Dios le agrada, hermano, cuando tú vienes delante de Él a orar, a interceder, quizás hacer un ayuno por tu hermano y decir, ¿sabes qué, Señor? Vengo a presentarme delante de ti, y no es por mí exactamente, es por mi hermano. No quiero, mira, Señor, está pasando esto, está sufriendo, está enfermo, Señor, vengo a clamar, vengo a pedirte por él. Eso a Dios le agrada, eso toca el corazón de Dios. Allí el corazón de José fue tocado por estas palabras, amados hermanos, aunque él no en el mismo momento no lo demostró. Pero todo esto que estaba aconteciendo estaba tocando el corazón de José. Ya vimos que José lloró cuando vio a sus hermanos, cuando vio a su hermano Benjamín. Hermano, fueron muchas emociones juntas que estaba viviendo José en aquel momento. Y todo esto formaba parte del plan de Dios, pero él no lo sabía. Él no sabía que Dios le tenía preparadas todas estas bendiciones, de volver a ver a sus hermanos, de saber de su padre y de todo todavía lo que le esperaba, amados hermanos. Así es Dios. Dios tiene reservado para nosotros cosas grandes. En medio de la prueba y la dificultad, no nos desesperemos, porque Dios tiene preparada una gran bendición y todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir. Y lo que anhela nuestro corazón, si está dentro del plan y la voluntad de Dios, se va a dar, y Dios aún nos va a sorprender con cosas mayores de las que nosotros esperábamos. Yo creo que José nunca se imaginó que todo esto iba a acontecer, y la sorpresa que Dios le tenía preparada. Fueron demasiadas emociones juntas, pero en todo esto vemos la mano del Señor. Así que yo rescato de estos versículos que me han correspondido, hermanos, que nos hagamos intercesores. Me encanta, y creo que Dios quiere que nosotros seamos eso, porque allí mostramos el amor por nuestros hermanos cuando intercedemos por ellos. No solamente el amor se demuestra de muchas maneras, pero creo que a través de la oración, a través de la intercesión, es una forma también de mostrar el amor hacia las personas a las que amamos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga. Buenos días, estamos emocionados aquí con estas historias maravillosas. Esto es como esas películas que cuando está uno más emocionado, entonces las series le cortan y le dicen continuará, to be continue. Entonces queda uno emocionado, pasa todo el día pensando cómo irá a terminar. Bueno, aquí nosotros lo dejamos en suspenso igual, pero usted tiene la oportunidad de agarrar la Biblia en su casa y leer el próximo capítulo de mañana y ver cómo termina la historia. Oye, hermano, Dios los llevó al límite para que ellos confesaran. Es que somos valientes para cometer pecado. Nos atrevemos a desafiar a Dios sabiendo que le estamos desagradando, sabiendo que nos estamos poniendo en el lado opuesto de la historia, en el lado del adversario de Dios. La Biblia dice: ponte de acuerdo con tu adversario antes de que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel y no salgas hasta que pagues el último cuadrante. Casi siempre cuando hablamos de adversarios pensamos en el diablo. En otras ocasiones el adversario puede ser un hermano, un compañero, un amigo, un familiar. Y en otras ocasiones el adversario puede ser el mismo Dios. En la historia bíblica nos dice que Dios le levantó un adversario a Salomón. Salomón tenía paz en todo su reino. Él no necesitaba invertir dinero en armas de guerra, porque Dios le dio paz.
Sus soldados no estaban experimentados para la guerra, así que se daban un lujazo tremendo. Las corazas de oro, los escudos de oro, las espadas de oro. Hermanos, dice que en la casa de Salomón se comía en platos de oro. Se comía con tenedores, cuchillos y cucharas de oro. No se apreciaba la plata por la cantidad de oro que había allá en Israel. Tenía paz. Dios le dio gracia con sus vecinos. Y los vecinos, los reyes vecinos, le traían ofrendas. Le traían regalos, venían para probar su fama, para probar su sabiduría. Desde Etiopía se vino la reina de Saba para conocer la sabiduría de Salomón. Y cuando volvió a su tierra, dijo estas palabras: ni aún la mitad de la sabiduría de Salomón se me habló, ni siquiera la mitad. Mis amados hermanos, pero desobedeció a Dios, comenzó a hacer cosas malas. Se trajo de por allá una sidonia, la tomó por mujer, y para que la mujer fuera al templo con él, le puso uno de sus dioses allá. Tú adoras a tu Dios y yo adoro a mi Dios. Eso se llama darle palo a tu mogote. Eso se llama sincretismo, apostasía, mezclas doctrinales. La doctrina debe ser pura, la doctrina debe ser limpia, la palabra es estricta en la aplicación de ella. Dice la Biblia que el que le añada a este libro le serán añadidas las plagas que en él está escrita, y el que le quite le será quitado el nombre del libro de la vida. Así que con la palabra no se juega. Cuando tú quieres filosofar y quieres demostrarle a los hombres que tú sabes y que puedes retocar la doctrina, mira, ten cuidado. Pablo le recomendó a Timoteo, siendo un pastor joven, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo visto, Pablo tenía bien en cuenta esto. Cuando reunió a los ancianos esperan un discurso nuevo, se está despidiendo, dice que no le veremos más. ¿Qué palabra nueva trae Pablo? Pues no se apareció con nada nuevo. Le volvió a recordar lo viejo y les dijo: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Así que, hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos en el nombre del Señor. Bueno, mire, me di una vuelta tan lejos que a veces me pierdo, pero ya encontré el hilo de nuevo. Mira, Salomón se metió en problemas con Dios y Dios le levantó un adversario. No fue el diablo, fue Dios. Le levantó por adversario a Hadad-Ezer, rey de Siria. Así que ponte de acuerdo con tu adversario. Si estás mal con Dios, reconcíliate con Dios. Si has desobedecido, ve dónde fue tu caída y vuelve otra vez a levantarte. La Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿dónde anduvieron nuestros padres y andad por ellas? Mire, aquellos hombres fueron llevados al límite. José les dijo: eso que ustedes han hecho, eso está mal. Ustedes han venido aquí de espías, así que esa historia que me han contado de que tienen un anciano padre y un niño menor, yo quiero ver si es verdad. Que se quede uno de ustedes. Y dejó a Simeón. Y no verás más mi rostro si no traes al niño menor. El padre le dijo: a mi hijo no se lo llevan allá. Pero al cabo del tiempo volvió a arreciar el hambre. Jacob le dice: vayan a comprar comida. Y Rubén le dice: no volveré a Egipto si no llevo a tu hijo menor. Porque aquel varón nos dijo: no veréis más mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor. Su padre dijo: no lo llevaréis. Pero tanto era el hambre que dijo: bueno, si he de perder a mi hijo,
que sea lo que Dios quiera. Y envió a su hijo menor. Cuando llegó, mire, José se deshizo en halagos para el muchacho. José le sirvió a él mejor que a sus hermanos. 5 veces dobló la porción de José siendo un adolescente. Mis amados hermanos, y cuando ya están emocionados, nuestro viaje ha sido prosperado, Dios nos ha bendecido, el hombre nos trató muy bien, el hombre nos sirvió y ahora regresamos a casa, ya van de camino. Cuando miran hacia atrás porque oyen un ruido, ven que vienen galopando soldados egipcios. Les rodearon y les preguntaron: mis amos, les hizo bien y ustedes han pagado mal por bien. Y José les dijo: ustedes no saben que yo suelo adivinar. Él no era adivino, él no era un brujo, él era un profeta de Dios. Hay una diferencia entre un profeta y un adivino. El adivino hace conjetura, el adivino da rodeos, el adivino habla con las personas y de sus palabras deduce algunas verdades y entonces la suelta como si estuviera adivinando, pero no tiene ni idea. Y la gente dice: ay, me dijo todo lo que yo había hecho. Pero el profeta no, el profeta va directo. El profeta te dice: así dice el Señor, y no da lugar a dudas, no deja una alternativa, como aquel que se llamaba profeta y llegó a una iglesia y le dijo a una hermana: hermana, así dice el Señor va a salvar a tu marido. Y la hermana le responde: no tengo marido. Y el profeta vuelve a hablarle y le dice: eso quiere decir que el Señor va a salvar a tu marido. O sea que si no la gana, le empata. Hermano, si la profecía del profeta se cumple, ese es de Dios. Si no se cumple, ese es un falso profeta. Pero hay profetas que se ponen a profetizar y no se cumple y se quedan calladitos, se hacen los disimulados. Pasó uno por Ecuador y le dijo a una hermana empresaria: deja tu empresa, porque vas a ser la presidenta de este país. Y la hermana, sin ser política, se lanzó a la política y no alcanzó ni siquiera el 1% de los votos. Ay, qué decepción para aquella hermana. Casi se va de la iglesia. Me engañó uno que se llamaba profeta. Y el hombre se hizo el disimulado, la vista gorda, como si no hubiera hecho un daño. Y a los años comenzó a profetizar otra vez. Cuánta maldad hay en el mundo, cuánto engaño, cuánta mentira. Y esa mentira a veces se cuela dentro del pueblo de Dios. Así que haz lo que dice la palabra de Dios: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, para que no os engañe el diablo. Mis amados hermanos, llega el final de la historia. Allí les registra José y descubre la copa en el saco del menor. Ellos se la habían metido. Y entonces: me habéis pagado con mal habiendo yo hecho el bien a vosotros. ¿Qué hizo Rubén? En vez de ponerse a justificar al muchacho, en vez de ponerse a hablarle al hombre para convencerlo de que no, que ellos no eran, no, reconoció y dijo: hemos pecado, hemos hecho mal, ahora somos tus siervos, todos somos tus siervos. Y José le dijo: no, todos no, aquel al que le encontré la copa, ese va a pagar las consecuencias de su delito, solamente ese. Así que los hizo volver, apartó al menor de ellos. Y Rubén, llorando, le dice: tómame a mí también por siervo, porque no puedo volver a mi padre y ver el daño que va a sufrir cuando me vea regresar solo. Ay, ¿qué le irá a dar? Un infarto, un ictus, un ataque al corazón. ¿Qué le va a dar a mi padre? Yo no puedo volver y ver el daño. El corazón de Rubén iba en sus palabras. Eso conmovió el corazón de José. Ahí no les voy a contar qué sucedió después, porque eso toca mañana y a cada día toca su propio afán.
Pero estoy emocionado contando esta historia. Estoy emocionado viendo el desenlace. ¿Qué va a pasar mañana? Cuando José se presente delante de ellos y les diga, ¿qué les va a decir? Dios mío, esto está emocionante. Bueno, yo les voy a leer lo que dice hoy, pero mañana le toca mañana. Dice el versículo 30, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Esto es lo que va a suceder. Hermano, soy yo, estoy leyendo aquí, se me pone el corazón así chiquitico. El hombre está hablando con tanta sinceridad, con tanto arrepentimiento, no está confesando, porque como les digo, somos valientes para cometer el pecado, pero después estamos procurando que nadie se entere. Si se descubre y si se nos pone en disciplina, quisiéramos que la disciplina se mantenga en secreto para que la gente no se entere. Saúl le pidió a Samuel, ven y hónrame delante del pueblo, aunque Dios me haya desechado, para que el pueblo no diga que tú también me has desechado. David terminó matando a un hombre para esconder su pecado, hasta que Dios le envió a Natán y le dijo, tú eres el culpable, tú has pecado delante de Dios. Allí David, al verse descubierto, se arrepintió. Pues estos hombres se ven ahora impotentes al ver que las dificultades y los problemas lo han rodeado de tal manera que no pueden escapar. Tu maldad te alcanzará, la mano de Dios te alcanzará. Al malo lo persigue el mal, tanto lo rodea el mal que llega un momento en que llegan a un camino sin salida y tienen que reconocer. ¿Has llegado tú a ese camino sin salida? ¿Has llegado tú al fin de tu carrera? ¿Has llegado tú al fin de tus hechos y te das cuenta que has arruinado tu vida? Te sientes impotente, lo has perdido todo. Ahora no hay esperanza para ti, pero cuando las esperanzas del hombre se pierden, hay uno que te da palabras de esperanza. El Señor Jesús. Él te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él le recomienda a la iglesia, al pueblo de Dios, a los ministros, usar misericordia, y les dice, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, sustentadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, en esta mañana o en esta noche, aquellos que están al otro lado del océano, nosotros te recomendamos que en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza. Estos hombres están deshechos por dentro, no han confesado. ¿A quién se lo deben confesar? Aquel extraño, aquel extranjero, aquel egipcio. Ellos piensan que un egipcio, no pueden demostrar su debilidad. Su deber es volver a su padre y confesar que su hermano José no fue devorado por ninguna bestia, que ellos lo vendieron como esclavo y que actualmente no saben dónde está. Pero el pensar eso solamente les horroriza. Pensar qué va a decir su padre cuando se entere que ellos vendieron a su hermano. Es que no le pasó nada por el pensamiento, nada por el corazón. Es que no recapacitaron ni cuando el muchacho gritaba, soy hermano vuestro, ¿por qué me vais a vender? No hagáis eso, ni siquiera por eso
os detuvisteis. Ay, cuántas cosas pasan por el pensamiento de estos 10 hermanos. Cuántas cosas. Pero en esta mañana, si es tu situación, párate, detente, preséntate delante de Dios. Reconoce tu error, reconoce tu pecado, confiésale a Dios, arrepiéntete y Él te va a restaurar. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Dios es grande en misericordia. Dios es tardo para la ira. Dios es amplio en perdonar. Por eso en esta mañana, hermano, vuelve a Dios con el hijo pródigo. Las puertas de la casa están abiertas. Hay libertad en la casa de Dios, hay salvación en la casa de Dios, hay esperanza en la casa de Dios, hay delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Grande es el Señor. El versículo 33 nos dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Yo no puedo ver a mi padre morir y saber que yo soy la causa de su muerte. Yo soy el que causó todo este daño. Le está confesando al hombre, no le está diciendo el pecado que cometió, pero José sabe que a eso se refiere. Es él el protagonista, es él aquel hermano que vendieron, es él el que pasó por esclavitud y por la cárcel, es él el que ahora ha sido honrado delante de Dios. Él tiene esa experiencia, él sabe que Dios no dejará caído, postrado para siempre al justo. 7 veces cae el justo y aún la 7ª no quedará postrado. Levántate. El hijo pródigo dijo: me levantaré, y se levantó. ¿Cuántas veces tienes diciéndote a ti mismo: me levantaré, y no te levantas? Tengo que levantarme, tengo que volver a Dios. Ya no digas tengo, levántate y comienza a avanzar hacia la presencia de Dios, a la casa de Dios. Ven y subamos a la casa de Dios. Ven y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Alejarás de tu casa la miseria. En esta mañana yo termino emocionado. Mañana sigo con la historia. No sigo hablando porque se me va a salir. Se me va a salir y yo no quiero contar lo que va a suceder mañana. Pero aunque no te lo cuente, recuerda que hay un fin dichoso para el hombre de paz. Todos terminan bien, aún los pecadores, aún los que hicieron el mal, porque ellos se arrepintieron, ellos lloraron su pecado. Dios tuvo que llevarlo al extremo para que terminaran confesando. Pero Dios los perdonó porque Dios es grande en misericordia. Dios levantó a José. José no murió sin ver el rostro de su padre de nuevo. Ahora, bueno, mejor me callo porque voy a terminar diciéndolo. Vamos a entregarlos al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío. Dios mío. En este momento, vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Oh Señor. Oh Señor. Con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Me postro delante Me de ti. postro delante de ti. Confieso que soy un pecador. Que soy un pecador. Confieso que hay pensamientos ocultos en mí. Que se rebelan contra Dios. He pecado. Pero hoy vengo a ti.
para pedirte perdón. Para pedirte perdón. Para pedirte que me cambies, Para pedirte Señor. que me cambies, No quiero Señor. pecar más. No quiero pecar más. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de en la el vida. libro de la vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida Dame nueva. vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. a Jesucristo. Entra en mi Entra en mi corazón. Y quédate, Y en, mi quédate en mi corazón. corazón. Desde ahora, Desde y, para ahora siempre. y para siempre. En el nombre, En de, el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 18, Jesucristo dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Cuando alguien le visite y comience a hablar, yo, es un juego. Que el Señor reprenda al diablo. Pero cuando alguien viene hablándote de Cristo, 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 Cristo para todas las naciones, ese es verdadero. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.